Bienvenidos al capítulo Pinceles de Aprender Photoshop de 0 a 100, donde vamos a ver todas las posibilidades, todas las opciones que nos brinda esta herramienta para poder hacer de todo, hasta incluso usarla como tampón de clonar. Ya lo vas a ver con un ejemplo muy claro, pero vamos a crear un trabajo nuevo. Vamos a poner crear nuevo desde acá, o bien yendo a archivo nuevo de 1920 por 1080 de 72 píxeles de resolución, está bien, y colocamos crear. Voy a poner pantalla completa con la tecla F, como hago siempre, para poder mostrarte nuestra herramienta estrella del día de hoy, que es el pincel. Si nosotros tenemos presionado sobre la herramienta pincel, podemos ver que tenemos varias herramientas más dentro de la misma, como la herramienta lápiz. Nos vamos a concentrar en la herramienta pincel, que la herramienta pincel va a estar transversal a todo tipo de herramienta, como sea la de tampón de clonar, el pincel corrector, porque básicamente todo se maneja de la misma manera. Acá tenemos nuestra herramienta pincel con nuestra barra de opciones. Dentro de la barra de opciones podemos apretar en este iconito para desplegar nuestros pinceles. También puedes apretar el botón derecho con el pincel apretado, con el pincel seleccionado en cualquier parte de la pantalla, que vas a tener las mismas opciones. Yo por lo general accedo no por acá, sino con el botón derecho en cualquier lado, porque me es más sencillo. En este momento yo tengo esta vista donde me muestra directamente el trazo que tiene el pincel. Si vos no lo tenés igual, lo podés usar como te viene o como vos quieras, pero te voy a mostrar que podés cambiar la previsualización, el tamaño desde esta barra de acá, o si no, podés ir a configuración y poner, por ejemplo, tildar nombre y tildar punta del pincel, donde te va a mostrar la punta, el nombre y el trazo. Yo el nombre no me interesa cómo se llame, así que lo saco. Y la punta no me interesa, quiero ver el trazo porque con eso me doy cuenta, así que la saco. Pero vos lo podés usar como quieras. Por otro lado, en la parte superior tenemos el tamaño del pincel. Ahí tenemos un tamaño chico, podemos ver en la previsualización. Un tamaño grande. Y también tenemos la dureza. Vamos a elegir uno de los pinceles que vienen acá predeterminados. Acá yo tengo el primero, que se nota una dureza de un 0%. Vamos a elegirlo y pintar, a ver qué pasa. Vemos que si yo genero una línea, la dureza que tiene alrededor es muy suave. Si yo subo la cantidad de dureza, esa línea va a ser más marcada. Vamos a elegir otro pincel, como por ejemplo este que tengo acá, que se nota que tiene una dureza del 100%, y vamos a pintar. Vemos exactamente cuál es la diferencia de un 0% y de un 100%. La dureza son los bordes. Voy a seleccionar todo esto y apretar Delete, que me lo va a rellenar con un color blanco. Le voy a dar OK para borrar todo lo que acabo de realizar. Voy a Control D para deseleccionar y voy a crear una capa nueva, así trabajo en capas aisladas. Por eso te digo que un pincel tiene el tamaño y la dureza. También puedo cambiar el tamaño directamente con los atajos del teclado. Puedo cambiarlo apretando la tecla Alt u Opción en tu Mac, el botón derecho del ratón y moverme hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto va a cambiar el diámetro, lo podemos ver ahí en la previsualización en números. Y también puedo cambiar la dureza de un 100% a, si me muevo hacia arriba o hacia abajo, bueno, ahí se me acabó el teclado, hacia arriba o hacia abajo, puedo ver que puedo cambiar la dureza. Ahí pongo 0 y ahí pongo 100. Por lo general, estos atajos se usan un montón, así que estaría bueno que te los aprendas, porque es muy poco probable que apriete el botón derecho para seleccionar los pinceles desde acá, y sino que directamente me maneje por este lado. Muy bien, vamos a poner un tamaño más o menos de este diámetro y vamos a hacer un círculo. Cuando yo pinto tengo un negro absoluto, pero también tengo estas opciones que son las de opacidad y flujo, que es la cantidad de tinta que nos envía cuando nosotros hacemos un movimiento. Vamos a ver la opacidad. Vamos a poner la opacidad en un 20%. Lo voy a poner directamente en un 20%. Cuando yo pinte un círculo, me va
a pintar con una transparencia, o sea, solamente va a tener de opacidad 20%. Y por más que yo siga pintando sobre el mismo, siempre va a mantener ese 20%, excepto que suelte y pinte nuevamente. Y va a ir pintando más oscuro, pero tengo que ir soltando y levantando. Por lo general, la opacidad, cuando queremos manejarla, modificarla, lo utilizamos para el mouse. Y es más común que uno que utiliza una tableta digitalizadora, como la que estoy utilizando, que utilicemos el flujo. Voy a poner la opacidad al 100%. El flujo, la diferencia es que, vamos a ponerla un 4%. Cuando yo dé un círculo, me va a pintar, pero si yo sigo pintando una y otra vez, voy a llegar al negro, porque lo que va a hacer ese flujo es enviar tinta. Entonces, la diferencia del flujo con la opacidad es que el flujo va tirando tinta constantemente y la opacidad va a hacer constante la tinta que te va a tirar en ese momento. Buenísimo, vamos a seleccionar toda la capa con control A y la tecla Delete para borrar todo lo que hay en ella, control D para deseleccionar. Voy a poner la opacidad al máximo, voy a elegir este pincel y le voy a poner un tamaño más o menos por acá. Y te voy a mostrar que también tenemos esta opción de simetría, que lo que realiza básicamente es un espejo en base a la simetría que nosotros elijamos. Por ejemplo, la más sencilla es la vertical. Cuando nosotros apretemos, nos va a aparecer una línea que nos va a permitir rotarla o agrandarla, achicarla como lo que nosotros necesitemos. Yo la voy a dejar ahí en el centro, le voy a dar en aplicar y cuando yo pinte cualquier cosa de este lado, se va a ver reflejado del lado de la derecha. Por ejemplo, voy a deshacer con control Z, podría dibujar, no sé, vamos a dibujar el logo de Batman, que es completamente simétrico, algo, digamos, así, y podemos hacer una simetría total. Sabemos que el lado de la izquierda es igual que el lado de la derecha, y lo mismo si yo pinto de la derecha. También tenemos otras opciones. Voy a seleccionar todo, Delete y deseleccionar con control D. Tenemos otras opciones también, como por ejemplo colocar un doble eje, donde cuando yo le dé a aplicar puedo pintar y todo se va a cuadruplicar. Todo lo que pinte acá se va a ver reflejado en cada uno de los otros cuadrantes, ¿sí? Donde podemos hacer cosas muy divertidas. Incluso tenemos una opción, vamos a borrar esto, control A, delete. Tenemos una opción de mandala en la última de las opciones. Me va a preguntar en cuántos segmentos. Vamos a ponerla en 5 segmentos. Le vamos a dar OK. Y vamos a poder pintar, por ejemplo, para hacer unas cosas muy raras. Podemos hacer varias líneas. También podemos ponerle algo de color. O sea, vamos a poner rojo. Vamos a poner amarillos. Y vamos a tener muchos efectos que son muy entretenidos de realizar, y para algunas cosas, cuestiones específicas, podemos utilizar esta opción. La tenemos disponible, no la tenés que usar sí o sí. Vamos a poner control A, delete y simplemente deshabilitar la simetría. Te quiero mostrar lo siguiente. Si yo aprieto el botón derecho y elijo nuestro pincel predeterminado y hacemos una prueba, vamos a poner de un tamaño por acá y vamos a pintar una línea. Vamos a pintar de color negro, vamos a pintar con una línea, vamos a tener una dureza de esta manera. Si yo aprieto el botón derecho y le cambio la dureza a un 100%, ya vemos que acá se nos cambió el color de nuestro pincel predeterminado, se nos puso de color naranja. Eso quiere decir que ya no estamos trabajando sobre ese pincel, sino que estamos trabajando sobre un pincel modificado. Cuando yo pinte, vamos a ver que nos aparece como estos circulitos. Básicamente, cuando nosotros estamos pintando, lo que estamos haciendo es poner varios círculos uno al lado del otro. Pero lo que vemos es que no es lo mismo poner la dureza en un 100% que utilizar este otro pincel que tiene una dureza del 100%, donde me lo pone todo liso. Y eso se debe a las propiedades con las que realizaron este pincel que tengo acá guardado.
es el espaciado que tiene en esos círculos. Si yo lo pongo con dureza del 0%, no se nota, pero con el 100% sí se nota, porque tiene mucho espaciado. Para eso tenemos que ir a las propiedades avanzadas de nuestros pinceles. Vamos a apretar en este icono que tenemos aquí a disposición y nos va a abrir los ajustes de pincel, donde vamos a tener un montón de opciones, que esto puede ser medio abrumador en un principio, pero vamos a ver las principales que nos permiten hacer cosas interesantes con el pincel. Por ejemplo, el espaciado. Si vos tenés este problema, es porque este pincel en particular tenía el espaciado muy grande. Entonces vos podés bajar el espaciado y resolver ese problema. Vamos a exagerar ese espaciado y te va a generar este trazado que vemos acá. ¿Ves? Podemos pintar y vamos a tener este trazado que tenés acá. Vamos a bajar el espaciado, vamos a bajarlo a un 1%. Voy a crear una capa nueva. También vamos a tener disponible cambiar la forma en que utilizamos nuestro pincel. Para poder aprovechar, esto es para quienes tengan una tableta digitalizadora, para poder aprovechar la presión. Yo con la tableta digitalizadora puedo cambiar la presión que realizo cuando dibujo. Así que podríamos, por ejemplo, ir a dinámica de forma, seleccionar en control presión de pluma y nos va a generar un trazado de esta manera. Cuando yo apriete muy despacito, va a pintar con una línea chiquita, y si aprieto más fuerte, voy a cambiar el tamaño del trazado. Vamos a poder también cambiar la variación del mínimo que tenemos para que el mínimo que realicemos no sea tan chico, ¿sí? Para que la distancia de uno a otro sea mucho menor. Otra de las opciones que tenemos disponible en los ajustes de pinceles es, por ejemplo, la transferencia. Vamos a ocultar esto que acabamos de realizar. La transferencia también nos sirve a nosotros que tenemos una tableta digitalizadora. Seleccionando presión de pluma en control, vamos a ver que si apretamos poquito va a tirar poca tinta, y si apretamos mucho más fuerte vamos a tener el 100% de tinta. Y lo mismo vamos a poder modificar el flujo, ¿sí? Para que el mínimo no sea tan mínimo. Estas opciones son disponibles para quienes tenemos una tableta. Y por último, para los que tenemos una tableta, para no volverte loco, es la opción de suavizar. Vamos a sacar transferencia, dejar solamente tildado suavizar. Vamos a cerrar esto. Fíjate que están todas las opciones desmarcadas, ¿eh? Vamos a cerrar esto. Y ahora nos va a aparecer el suavizar en la parte superior, en las barras de opciones habilitados. Lo que nos va a permitir suavizar es cuando nosotros utilizamos la tableta digitalizadora, lo primero que nos damos cuenta es que voy a crear una capa nueva. Vamos a crear una capa nueva y voy a tratar de escribir Sergio. Con un pincel chico y voy a escribir Sergio. Acá podemos ver que no tengo el mejor pulso del mundo, por lo cual podemos darle un suavizado bastante alto, que esto me va a permitir que las curvas que yo realice sean mucho más lentas, para así yo tener un poco más de precisión en el trazo. Simplemente para eso sirve suavizar. Yo por lo general lo utilizo en un 20% como mucho, quizás hasta menos, para también tener algo de control sobre lo que yo quiero realizar. Perfecto, hasta acá la sección que trata solamente de tableta digitalizadora. Vamos a seguir para todos, para los que tengan y no tengan tableta digitalizadora. Vamos a crear una capa nueva. Si vamos a más opciones de pincel, tenemos también disponible esta opción que se llama dispersión, que lo que nos va a permitir es algo muy divertido. Vas a ver, vamos a ir a la primera opción, que son las opciones generales, y vamos a volver a poner ese espaciado bastante lejos. Vamos a tener esto cuando pintemos en el lienzo. Voy a deshacer para que se borre y voy a ir a dispersión y voy a cambiar la cantidad de dispersión. Esto lo que va a hacer es que se abran esos puntos. Puedo también incluso colocar ambos ejes para que la dispersión sea más aleatoria, más random. Entonces cuando yo pinte voy a tener este tipo de efecto. Y puedo seguir modificando, por ejemplo, el espaciado para que sea un poco más lejano esos puntos.
¿sí? De esta manera podemos generar varios puntitos. Ahora, ¿qué pasa si vos querés guardar este pincel para usarlo en un futuro? Simplemente puedes apretar el botón derecho y apretar sobre este más que tenemos acá. Vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle puntos. OK. Y vamos a tener nuestra herramienta pincel en este sector de acá. Para no tener que hacerlo una y otra vez. O sea, apretando el botón derecho vas a tener disponible tu pincel. Y vas a poder cambiar el tamaño, la dureza, lo que vos quieras realizar. Muy bien, vamos a elegir un pincel convencional. Vamos a volver a algo normal, ¿sí? A este predeterminado. Y vamos a abrir un ejemplo clásico. Un ejemplo que ya vimos en uno de mis tutoriales completamente gratuitos. En cómo podemos utilizar nuestro pincel y sacarle el mayor partido posible. Simplemente esto que acabo de realizar lo voy a cerrar. Voy a salir del modo pantalla completa con la tecla F. Y voy a abrir una imagen que tengo guardada. Esta imagen que tenemos acá, que se llama C014 imagen 1. Le damos a abrir. Voy a cerrar las propiedades del pincel por el momento. Voy a cerrar la pestaña anterior, que simplemente fue para mostrarte cómo usar el pincel, las cuestiones básicas del mismo. Y te voy a mostrar un ejemplo que vimos en este tutorial, en donde queríamos borrar este corazón, pero no teníamos la información suficiente como para poder sacar de los costados, porque también tenemos tatuajes por todos lados y también tenemos pelos en la parte de abajo. Entonces tenemos una opción adicional, que es la de usar nuestro arte. Vamos a crear una capa nueva, vamos a elegir nuestra herramienta pincel y vamos a elegir el pincel que tenemos predeterminado con una dureza del 0% y simplemente vamos a apretar la tecla Alt, que se nos va a poner nuestro gotero, para seleccionar un color en la imagen. Y voy a pintar simplemente tomando color y pintando en la misma imagen. Voy a agrandar un poco el pincel para tratar de tapar el corazón. Estoy tratando de extender las líneas que hay en esta parte de su piel. Acá vemos que nuestro cambio es muy abrupto, así que podríamos aprovecharnos y utilizar el flujo o la opacidad. Si vos estás usando un mouse, quizás te sea mejor. Vamos a aprovechar un flujo de un 13% para tomar algo de colores. Y de cierta manera, como el flujo es menor, lo que va a hacer es suavizar, esos cambios, ¿sí? Ya podés ver acá que, vamos a elegir este color, podés ver que el cambio es mucho más sutil. Perfecto, acá ves que hay un manchón. Desde lejos no se nota tanto, pero vemos un manchón de pintura. Así que vamos a hacer algunas cositas más adicionales para poder hacer más natural esta borrada que acabamos de realizar. Vamos a tener seleccionada la capa 1, vamos a colocarle, como vemos en este sector de acá, que tiene algo de ruido. Así que para eso vamos a ir a filtro, ruido, añadir ruido. En este caso vemos que tiene un ruido monocromático. Podemos utilizar uniforme o gaussiano. Yo creo que uniforme queda mucho mejor. Y vamos a tratar de imitar ese ruido lo más parecido posible. Vamos a ponerle ahí, más o menos a creo que con un 6% va a quedar bien. Y le vamos a dar OK. También, como ese ruido podemos ver acá que está un poco desenfocado, podemos ir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano y colocarle muy poquitito de desenfoque, un 0,3 o 0,2 va a estar bien. Le voy a poner un 0,3 y darle OK. Ahí vemos como básicamente se desaparece esa mancha y ya empieza a aparecer piel. También podríamos agregarle una nueva máscara y utilizando un pincel de color negro con opacidad del 0%, ocultar un poco los bordes donde se pueda y no se vea el tatuaje para que quede un poco más suavizado. Perfecto, ahí pudimos borrar utilizando solamente el pincel y claro que no me quedaría acá, voy a crear una capa nueva y voy a agregar un poco ahora sí con la herramienta tampón de clonar y como tiene las mismas opciones que el pincel, porque en sí no deja de ser uno, puedo bajar el flujo también a un 13% y pintar con menos flujo con ese tampón de clonar.
voy a seleccionar con la tecla Alt u Opción en la parte donde están los pelos y ponerle un poco de pelos ahí abajo e incluso extender un poco acá para que quede más natural. De esta manera te voy a mostrar el antes y el después de eliminar ese tatuaje, básicamente utilizando un pincel. Esta opción de eliminar con pinceles la podemos utilizar básicamente en todas esas ocasiones en donde no tenemos a disposición información de dónde sacar la clonación, ya sea utilizando tampón de clonar o con alguno de los correctores puntuales. A veces necesitamos arremangarnos y utilizar los pinceles. Así que hasta acá hemos llegado por el día de hoy. Nosotros nos vemos en el próximo capítulo.